Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Buenos días, reciban todos ustedes hoy, viernes ya 10 de la mañana. Estamos por analizar un tema que venimos postergando desde el mes de noviembre, me parece el mes de noviembre, según los reportes presentados en la Cámara de Diputados y según el acuerdo que se acaba de realizar hace apenas 2 días de la eliminación de la subcontratación en México. Un tema pues que da para muchos análisis desde diferentes perspectivas. Para ponerlo en contexto, durante el 2017 se presentaba un reporte por parte del Servicio de Administración Tributaria en donde se mencionaba de la mala práctica que se tenía sobre el manejo de este esquema de la subcontratación, conocido también como outsourcing, personal contratado fuera de la empresa, sobre simulaciones y cantidades de recursos que nos daban a conocer, que fue la base para imponer una regulación en el impuesto al valor agregado, una retención del IVA, porque parece ser que no se enteraban los impuestos al valor agregado. Esto trajo esta regulación en 2017. Esta regulación nace 2 años después. Sin embargo, ahora en 2019, para ser exacto, Napoleón Gómez Urrutia presenta una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y eliminar, de cierta manera, el outsourcing. Hoy, 2020, se presenta esta iniciativa, se aplaza por la situación de la pandemia, pero un año después de la pandemia, 2021, es autorizado este dictamen con ciertas modificaciones. Y bueno, lo que vamos a ver es qué fue lo que se autorizó, cuáles son los alcances, qué implica para las empresas. Hay un costo real para las empresas el hecho de que usted ya no pueda subcontratar, qué puede contratar, qué no, cuáles requisitos son los que se tienen que tener en cuenta para la deducibilidad, porque es una erogación necesaria a veces contratar personas fuera de la empresa. Y también cuál es el marco normativo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la Ley del Seguro Social, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tantas leyes que se modificaron, además del apartado B, porque también se modificó los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, como usted sabe, cada semana salimos a preguntarles a las personas si sabían, entienden lo que está pasando y cuál es su opinión sobre este tema, y esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo. ¿Sabe qué es la subcontratación de personal? Pues principalmente es el outsourcing, ¿no? Son las empresas que contratan externos para trabajarle a otras empresas. No tengo. ¿Qué servicios son los que se subcontratan? Pues principalmente son colaboradores de actividades sencillas, ¿no? Y bueno, de ahí va escalando hasta la contabilidad de una empresa. Pues algo que en realidad necesitamos, un servicio. ¿Sabe que el Congreso Federal ha aprobado una reforma para eliminar la subcontratación de personal? Sí. No tengo. ¿No? ¿Usted ha contratado servicios de terceros o a usted lo han contratado en ese sentido? No, la verdad no. Sí. ¿Sí? ¿Por qué se utilizan estas prácticas de subcontratación de personal? Pues yo opino que es principalmente a necesidades de la empresa, ¿no? Esto quiere decir que muchas veces hay complicaciones fiscales y pues ellos lo que quieren es tratar de amortiguar esos golpes, ¿no? Pues para no tener que
lidiar con el problema, ahora sí que personalmente. Cuando usted usa una plataforma, el personal que lleva, sean alimentos o paquería, ¿son subcontratados por alguien? No. Sí. ¿Sí? ¿Las plataformas que se contratan para transporte y servicio de alimentos también subcontratan personal? Pues es depende, ¿no?, de la empresa y de las necesidades de ella. Sí. Ok. Bueno, pues para hablar de este tema, no podemos hacerlo sin involucrar al sector que definitivamente será el encargado de hacer las gestiones y, como decimos, de pagar los platos rotos. Hoy tenemos a la contador público certificada, a la contadora Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz, quien es la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Oscar. Oye, Miriam, para que el auditorio tenga en contexto, ¿qué vio la autoridad que es la subcontratación y por qué tanta atención hacia este Fíjate tema? que el tema de la subcontratación ya tiene bastante tiempo. Sí. Ya van varias reformas laborales que le han dado han ido dando ciertos cambios a la subcontratación. Desde el 2012, ¿verdad? Hay una por ahí Sí. para el artículo 15A de la que intermediación. se trató de regular. O sea, esto no es un tema nuevo. Sí. Las prácticas abusivas son como su nombre lo dice, o sea, abuso de la ley, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que la subcontratación nace en un ambiente normal de negocios, como todo negocio que va evolucionando, y nace por la necesidad de ciertas empresas de contratar personal especializado, cuestiones temporales. Imagínate Uh-huh. que en la empresa tienes un pedido que tienes que entregar de manera urgente Sí, claro. y pues contratas y le hablas al que tiene el personal y te manda 5 personas. Exacto, 2 semanas, ¿no? exacto. O sea, es normal, digamos que es natural y se fue dando dentro del mundo de los negocios de manera natural. No fue algo que hayan sido concebido de manera artificiosa. Para en una perjuicio campaña de nadie. publicidad, No, tantas cosas. O sea, ¿verdad? y no es algo que haya nacido de un año para otro ni nada Uh-huh. así, no es algo que conforme fueron avanzando los negocios, es algo que fue naciendo de esa manera, ¿no? Subcontratación es básicamente un patrón que tiene trabajadores y los pone a disposición de otros. De otros. Esa es la subcontratación. Ok. Esto es la subcontratación de personal. Poner a disposición de otra persona, personal que no es suyo. ¿En el resto del mundo también se está regulando de esta manera? ¿O la regulación en otros países, por las normas de información financiera, etcétera, que deben reflejar ciertos parámetros Ok. dentro de las cifras de la empresa? ¿Qué sucede en otros países? Fíjate que en otros países la subcontratación no existe no solo en México, no, sino existe en otros países, pero también va a depender mucho del tipo de economía, de enfoque que tengan los países, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los países lo tienen como una forma legal y obviamente se tienen que cuidar los derechos laborales, ¿no? Uh-huh. Pero eso siempre ha sido, inclusive en esquemas que no sean de subcontratación, las autoridades deben de cubrir que se cubran los derechos de los trabajadores, ¿no? Ok. En las empresas, cuando no se tienen una vacante, te voy a poner un ejemplo, ahorita decía de la publicidad, quieres hacer una campaña de publicidad. Ahora, de acuerdo a esto, ¿es forzoso que contrates a una persona si la vas a contratar tú dentro? Fíjate que Darla de alta y todo lo que implica. no, con la reforma se admite que haya temas especializados, ¿no? Uh-huh. Lo que la reforma pretende es que aquello a lo que te dedicas, Uh-huh. y ahorita a lo mejor voy a comentar, dice lo que diga tu objeto social, Ok. o de qué provienen preponderantemente tus Ya ingresos. estás dando tips, ¿no? En el tema del objeto social, ese es un tema que regreso ahorita, pero regresando pues al tema, si provienen tus ingresos de la venta de la producción y venta de artículos de plástico, por ejemplo, Uh-huh. lo que la reforma propone es que el que hace los productos que vas a vender no sea subcontratado.
Ok. Oye, pero es que el que me va a hacer la campaña de publicidad necesito a alguien especializado. Se permite con la necesidad de que sea reconocido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como especializado. Sí, porque ¿no? hay muchas empresas de marketing, de ventas por teléfono, de gestión de calidad, de atención a clientes, todas estas empresas, ¿se considera pues especializado esto? Y fíjate que esos temas que comentas, Sí. el de ventas por teléfono, es parte de tu actividad. Entonces, Sí, claro. Ese tipo de temas pareciera que de entrada pareciera que quedarían dentro de las empresas o del personal Sí. de empresas. Pero definitivamente son cuestiones que se han ido especializando. Todo el tema de los call centers, hay gente especializada y proveedores Exclusivamente especializados en en eso. eso, Pero la venta es parte de tu objeto social. Claro, Entonces, no podrías ahí decía yo, producir sin vender, ¿no? con el objeto social va a ser un tema, porque luego encontramos las empresas que tienen X número de puntos en el objeto social de sus actas constitutivas o de sus estatutos. Se dedican a todo, ¿no? Entonces hay que revisarlo. Yo creo que Ok. ese es la primero que hay que hacer, revisar con el abogado corporativista tu objeto social, ¿no? La primera recomendación es, tiene que ver con el objeto social Sí. y las actividades que tú realices, revisa que tengan que ver con tu objeto social. Excelente. Es normal que te lo comento por la validación que se le da y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre un listado que ellos van a tener, un padrón de empresas especializadas donde dice que tú vas a tener que acudir a la Secretaría a que valide y entonces ellos van a decir a quién puedes contratar y a quién no. ¿Qué significa esto? Yo creo que eso significa un retroceso en un ambiente de negocios de confianza, ¿no? Sí, claro. Ahora las autoridades centralizan quién puede hacer un negocio o no, ¿no? Entonces, se vuelve un tema delicado. La verdad Sí. es que se va a requerir de un trabajo muy profesional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que esto funcione. El compliance, ahora más que nunca, tiene sentido dentro de la empresa, ¿no? Que todas tus áreas se converjan en documentos. Siempre ha tenido sentido el compliance Sí. y siempre ha sido un tema, Una recomendación que una ustedes han hecho, ¿no? recomendación y abogados y contadores coincidimos en ese tema. Pero hoy en día más el tema con la Secretaría del Trabajo pues va a ser de mucho cuidado. Afortunadamente pareciera que si la Secretaría del Trabajo no te contesta, se entiende por aprobado. Entonces eso hace un poquito más flexible. Hay un procedimiento, ¿no? Te dice Sí. ahí, lleva los documentos, la autoridad te tiene que contestar en 20 días, si no te contesta te considera que la autoridad te lo autorizó, Sí. y entonces no tienes la autorización, pero como un... Se entiende positiva ficta, se entiende que te lo aprobaron. Entonces eso mejora un poquito el procedimiento porque entonces la autoridad sí tiene que hacer esfuerzos por contestar, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Te voy a poner un ejemplo. Si dentro de las reglas que hay de las deducciones, pues es requisito para deducir que la empresa que tú vas a contratar esté registrada. Y cuando le pides el registro le dices, es que sí lo presenté, Sí. pero no me contestó. Ese es un ¿Cómo? tema. Ese va a Tiene ser que un haber tema. reglas, ¿no? Ese es un tema, se va a tener que reglamentar. Y yo me imagino que debiera de haber algún oficio que se pueda obtener de manera automática. Ujú. No sé, se tiene que adaptar todo. Esa es una de las razones por la que se requiere un periodo de transición de esta modificación importante. Porque dieron 3 meses. Para unas cuestiones y otras sí dice entrará en vigor al día siguiente, ¿no? Sí, Entonces, claro. La ley del trabajo, ¿no? Sobre todo. las modificaciones que están haciendo en ¿cómo se llama? En Cámara de Diputados. Pero entonces sí se requiere un periodo de transición. Es complicado hacer una reforma de este tipo en un año que va corriendo. Sí. Por varios temas, entre ellos la PTU, por ejemplo, la ley federal del trabajo no contempla periodos menores a un año, entonces tiene muchos efectos, ¿no? Sobre todo cuando eran deducibles de enero a julio, no sé, y de julio a diciembre no lo son. Entonces, Sí, definitivamente. tenemos 2 leyes. Sí, Es lo que definitivamente lo mejor sería que se partiera de un año fiscal Ok. y un año laboral Sí, diferente, sí. pero ojalá en esa parte, creo que es la parte que puede estar más a negociación, porque me parece que todo lo demás pareciera que ya está Ujú. muy
muy puestos de acuerdo, digámoslo así, muy acordado, y en el tema de los transitorios es donde pudiera haber algo de, sobre todo en el periodo, ¿no?, de adaptación. Sí. Algo que es muy importante y que creo que también va a tener repercusiones en el costo es reconocer la antigüedad. ¿Qué pasa? Si te dicen, oye, pues tienes que, porque la Ley Federal del Trabajo, al abrogar estos artículos que hablaban de la subcontratación, entonces la Ley Federal del Trabajo, como es de protección al trabajador, asumirá la empresa que tenía subcontratadas a estas personas La antigüedad. la antigüedad. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué implica? Mira, fíjate que en la práctica había diferentes esquemas de subcontratación y había, la mayoría yo creo que eran esquemas sanos. Y ese tema de respetar antigüedades era un tema que aún cuando no estuviera en la ley, en la mayoría de los casos se venía haciendo. En muchos de los casos la subcontratación se hacía por un periodo de tiempo de 3 meses, por ejemplo, y luego le decían, y luego ya, si cumplió las expectativas de la empresa, entonces ahora lo contrato como propio, ¿no? Y generalmente se les reconocía, o en algunas otras cuestiones no. Creo que en la mayoría, los que tenían una práctica sana, no debe ser un tema tan relevante. Pero el que tenía un esquema agresivo, pues sí va a ser un tema relevante, pero creo yo que si ahí las autoridades laborales no hacen bien lo que les corresponde, se puede prestar para que haya otro tipo de esquemas. Fíjate, aquí hay una pregunta del auditorio, te la voy a hacer ahorita porque está interesante. Dice, ¿los trabajadores de una empresa de outsourcing podrán exigir la contratación inmediata por estar fuera del esquema? O sea, ahora ya es un tema de exigencia del trabajador. Fíjate que está contemplada la incorporación, pero definitivamente va a depender de las necesidades de la empresa, ¿no? Y ese es un tema que se va a prestar para algunas cuestiones, ¿no? Sí. Incluso malas prácticas y el que hacía las malas prácticas antes, no sé, pero de alguna manera creo que se las va a ingeniar, ¿no? Y el que hacía una práctica un poco más planeada, menos agresiva, pues va a buscar hacer lo mejor posible, ¿no? Sí, creo yo. Por protegerse él, además, ¿no? Fíjate pero que puede decidir, la empresa puede decidir si contrata o no contrata, ¿no? Ok, esa es decisión de la empresa. Hay un dato que nos da también el mismo documento que vienen los considerandos, los razonamientos de la reforma, y viene ahí un dato de 4.6 millones de personas que están en el proceso de subcontratación. De estos 4.6 millones, ¿ustedes tienen identificado si algún porcentaje de estos se afectará de alguna manera? Porque, bueno, al asumir el costo la empresa de obligarte a contratar y la empresa decidir, a veces la decisión la toma el dinero. Porque si no tienes el dinero, si va a incrementar tu costo, pues tienes que disminuir tu plantilla. ¿Qué pasa con ese tema y ese dato que dan de 4.6 millones? Fíjate que las cifras no tenemos cifras exactas, porque aparte recordemos que en México mucho del trabajo también se da en la informalidad y de eso no hay cifras, ¿no? Y creo que están regulando unos que estaban en la subcontratación que de cierta manera no estaban en la informalidad. Y la tarea sigue siendo todo el que está en la informalidad, ¿no? Y que esos son números que están tan grandes o más grandes que estos, ¿no? Y ese sigue siendo un tema que no han tocado, ¿no? El 22 de marzo presentaba el INEGI la demografía de las empresas y daba datos de, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, 21.97% de empresas, ellos dicen, han muerto, y 17% de empresas que han surgido nuevas. El diferencial de entre las que ya no están y las que han surgido, hablan de 4.500 empresas. De estas que se quedaron sin trabajo, porque hay un contraste interesante, es cómo han crecido estos empleos sobre plataformas digitales. ¿Y qué pasa con estos? ¿Están subcontratados por las plataformas? ¿No están? Fíjate que ahí es como de manera los freelance que le llaman, o sea, algunas cuestiones de... Te digo, el mundo de los negocios no se detiene, las cuestiones van avanzando. Esto del outsourcing fue novedad en su momento, pero ahorita ya era algo que estaba totalmente inmerso en lo ordinario. Y obligado, ¿no? Y obligado a lo mejor regularlo más que prohibirlo, ¿no? Yo creo que fíjate que pasa con este outsourcing lo que pasa en las escuelas cuando no sabes quién está copiando y dices, a ver, todos entréguenme el examen, ¿no? Exacto. Haz de cuenta, es eso. O sea, no me voy a poner a buscar a ver quién era el que estaba
irregular, sino pues todos. Entonces, más o menos es una cuestión similar. En vez de hacer los esfuerzos por ver quién no estaba cumpliendo, pues dijeron, lo quitamos, ¿no? Todos. Y hay otro tema aquí interesante que te lo quería preguntar porque tiene que ver de quienes ya consideran como negocio proveer personal, porque hay empresas que se dedican a esto. ¿Qué sería la recomendación para estas empresas? Que sí proveen personal, son proveedores de personal. Y que obviamente es especializado, ¿no? Sí, claro. Lo primero que tienen que hacer es buscar la obtención de la certificación o de la autorización de parte de la Secretaría del Trabajo. Yo creo que ahí va a ser muy importante la intervención de los abogados laboralistas, corporativistas, los contadores en el área financiera, los efectos de esto, pero va a ser muy importante revisar con expertos y obtener esa autorización. Sí, porque al asumir, imagínate que estaba contratado con una empresa, luego otra la absorbe, la figura de ¿cómo se llama esta figura que absorbe el personal? Espérame, se me fue el... Está en el Seguro Social, ¿no? Sí. Ahorita nos acordamos. Sí, porque sí viene, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo. Sustitución patronal. Sustitución patronal. En ese caso sí se legitima, pero la recomendación es esa también, que quienes opten dejen documentado cualquier acto. Sí, yo creo que va a ser muy importante evidenciar, sobre todo aquel que le interesa documentar que está cumpliendo y que está haciendo las cosas de manera correcta. Sí, porque yo me quiero imaginar en una cuestión laboral, un trabajador va a decir, pues ya no sé ni con quién estoy trabajando, ¿no? Sí, va a ser muy importante. Y también la Secretaría del Trabajo va a tener que verificar todas estas cuestiones, que se hagan en orden, porque creo que también esta transición pudiera ser aprovechada para otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. El tema de costos, que yo no lo quiero dejar a un lado, ¿qué implica de verdad, qué implica técnicamente absorber personal que bueno, tú dices, sí, pues estas personas me acomodan los anaqueles, antes me los proveía alguien, pero ahora como forman parte de mi objeto social por las ventas, que yo soy una comercializadora, debo tenerlos dentro. ¿Qué implica todo esto? Mira, para aquel que ya tenía trabajadores y simplemente ciertas áreas las tenía subcontratadas, lo que implica es más carga administrativa. El departamento de recursos humanos, departamento de nóminas, pues una mayor carga, la capacitación, todo aquello que hacía el tercero lo tendría que hacer, ¿no? Y la otra es, aquella empresa donde no había absolutamente trabajadores, o a veces nada más estaba el director general, pues estamos hablando del 10% de PTU. Básicamente. Exacto. Básicamente estamos hablando de eso, y además de lo que la otra carga administrativa y todas estas cuestiones, ¿no? Porque el tope de la PTU, que muchos lo celebran, de 3 meses. 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Exactamente. Lo que sea mejor para el trabajador. Lo que sea mejor para el trabajador, que implica además, si absorbes el personal, se va a repartir entre más personas, ¿no? Fíjate que ahí se va a prestar también para muchas cuestiones. Oye, ¿y el administrativo es parte del objeto social? Claro. El administrativo generalmente en la mayoría de las condiciones gana un poco más, entonces lo sigo dejando subcontratado y nada más contrato al personal operativo. Exacto. O sea, esas son las cuestiones que se están analizando. Y entonces definitivamente va a haber un costo en la PTU y con un 30% en impuestos sobre la renta que no disminuye. Okay. Eso resta competencia al país como atracción a la inversión, porque estamos hablando que en México, además del 30% de ISR a la federación, se paga un 10% a los trabajadores y estamos hablando de un 40%. Okay, sí. Frente a otras economías. Como Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Estados Unidos ahorita tiene una tasa corporativa del 21%. La están revisando. Y bueno, no la están revisando, están considerando posiblemente revisarla. Pero tienen el 21% y México tiene un 40%, si lo sumas, ¿no? Sí. Ok, está muy bien el tema del 10% de los trabajadores, es una cuestión muy loable. Entonces hay que revisar el 30% para la federación, ¿no? Si queremos seguir siendo competitivos frente a otros países, porque acordémonos que México pues requiere de inversión extranjera, ¿no? Una de las cosas que dice también el documento
es que quien se perjudicaba era el trabajador, porque no recibía la cantidad de recursos que debía recibir y no estaba asegurado de manera correcta. Esa es una de las situaciones. Ahora, al incrementarle al trabajador, supongamos que fuera cierto, sin concederlo, pero que fuera cierto, al trabajador le va a afectar. ¿Por qué? Porque la tasa no nada más se le aplica a la empresa, sino que también se le aplica al ingreso del trabajador. Fíjate que ese tema del que estabas asegurado con una cantidad inferior a la que la recibía, eso era una mala práctica. Y eso cómo se hubiera resuelto, pues haciendo supervisión, auditorías a los patrones, ¿no? Y sí, el trabajador va a tener una retención un poco mayor, pero en realidad, pues sí, su seguro social va a seguir o va a tener lo real. Pero eso la verdad es que no debiera cambiar, porque eso estaba prohibido antes y seguiría igual, ¿no? Sí, claro. Eso no debiera de ser diferente. Y entonces habría ahí la autoridad, o sea, sigue siendo para el Seguro Social una necesidad revisar que estas prácticas no se sigan dando, incluso ¿no? Existen criterios no vinculativos por parte de autoridades, ¿no? Referenciados a ese tema ya de prácticas, como dices, prácticas indebidas, pero que al final el tema de la regularidad no está a condición de esta reforma, ¿o no? No, eso ya estaba irregular. Y entonces habrá que seguir viendo que no suceda, ¿no? Ok, entonces, para concluir, ¿qué fue lo que se reformó en el resumen? ¿Qué se reformó? Para los contadores que nos están escuchando y que pongan mucha atención en eso. Se reforman varias leyes, Ley Federal del Trabajo, para prohibir la subcontratación y solo permitir especializada. ¿Y agencias de colocación, no? Con autorización. Okay. Se regula la distribución de la PTU, para poner un tope de distribución. Se reforma leyes de Seguro Social, ley de Infonavit para contemplar reportes y para modificar multas. Hablan de un reporte de cada 4 meses que tú tienes que estar informando. Que está complicadísimo. Y tú tienes que darle a tu no sé, tu cliente. Sí. Tú tienes que darle a tu cliente todos los documentos que tienen que ver con la relación de trabajo. Voy a suponer, tengo aquí un contrato, aquí en el contrato dice que tengo 10 personas, de esas 10 personas... Hay que informar. Sí, básicamente. Y no deducibilidad y no acreditamiento en caso de subcontratar personal del objeto social o actividad preponderante. Eso es lo que está modificándose. Ok. Ahí hablas de la no deducibilidad y no acreditamiento. Implica ¿cuál es el procedimiento de verificación para esto? O sea, para validarlo, que la empresa diga, bueno, pues para tener la certeza de que sí tengo, tú recomiendas que revises su objeto social, ¿es lo que mencionas? Fíjate que hay que revisar objeto social, hay que revisar que el subcontratista, tenga autorización, y eso es lo que va a tener que hacer, y lo que hemos hecho siempre, ir analizando y documentando las decisiones que se tomen, ¿no? Soy una empresa que me dedico a la construcción, subcontrato a otra para que me haga una parte, ¿esto va a seguir o no? Esto se tiene que analizar a profundidad, ¿sí? Porque esos temas no se están tocando y son una necesidad y son cuestiones que están en el mercado. Y el impacto fue hasta a los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Porque no se contemplaba y de último minuto se integró una modificación al apartado B. Y ahí hay que poner también todos los ciudadanos el exigir, y porque lo están haciendo y resulta que lo ven del otro lado como algo que no estaba correcto, ¿no? Sí. Entonces ahí también... Sí, porque en el análisis que tenemos nosotros, el gobierno contrata 4 de cada 10 personas que se contratan, ¿no? Gobierno estatal, municipal, federal, o sea, al final es necesario, ¿no? Porque pues el gobierno no se dedica, por ejemplo, a administrar personal, es un ejemplo. Sí, ¿no? También creo que hay que empezar con el ejemplo, ¿no? Y tienen que regularizar también todos esos derechos laborales, toda esa gente que tienen con contratos de prestación de servicios temporales o contratos temporales, pues también tendrían que estar tomando cartas en el asunto. ¿Los profesionistas están preparados? ¿El colegio está preparado? ¿Los agremiados están preparados? Ya. Están preparados. Tenemos tiempo. Te digo, esto no es nuevo, esto lo hemos tenido que venir analizando con tiempo, y entonces en el colegio ya tuvimos una primera charla de este tema, estamos contemplando, estamos esperando un poco más de avance para hacer la siguiente charla para hacer de conocimiento del público los contadores que no están afiliados, pues que se afilien.
Siempre estamos esperándolos, están las puertas abiertas del colegio para los contadores y para todo aquel profesionista que tiene que ver con las finanzas, los impuestos de las empresas, Sí. abogados, financieros, etcétera. El colegio de contadores ya afilia. Sí, ya tenemos un año con las puertas abiertas para otros profesionistas y de hecho estamos también incursionando en docencia, etcétera, ¿no? Entonces, muchos planes también en el colegio. Miriam, pues se nos pasó muy rápido, Ni modo. hubiéramos querido platicar un poco más. Muchas gracias a los que nos están escuchando en el auditorio, Alex Quirós, Julio César Campos, Arturo Salcedo, Sergio Viveros, Salvador Jiménez Padilla, Marilu, Carlos Botello, Alejandro Peña, todos los que nos acompañan y que tienen el gusto de darnos un tiempo en su agenda. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias. A ti, Oscar. Y sobre todo a usted, recuerde, próximo viernes nos vemos a las 10 de la mañana. Buenos días. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.